Cuando en 1701 Marais da a imprenta su segundo libro de piezas de viola, incluye dos elegías, una dedicada a su mentor en la corte, Lully, la otra a su maestro de viola, Saint-Colombe. Son los dos tombeaux que se expresan con profunda emoción. ¿Qué recursos de retórica permiten, dentro del tombeau dedicado a Saint-Colombe, mover los afectos, tejer la remembranza? En 1621 aparece la primera edición de la obra titulada Ensayo sobre las maravillas de la naturaleza y los más nobles artificios. Su autor es el jesuita Étienne Binet, quien publicó bajo el seudónimo de René François. El tratado está destinado a oradores y predicadores, de modo que los recursos atribuidos a la música se alinean con esa dirección general del texto, pensado para la profesión de la elocuencia, para los hacedores de discursos. René François compara el discurso musical con palabras bien dichas en graciosa cadencia. El autor describe una tertulia musical donde un laudista, al llevar sus sones al aire, ya atrae los ojos y los oídos de todos. Si quiere, dice François, dejar morir las cuerdas bajo sus dedos, transporta a toda esta gente y la cautiva con una alegre melancolía. Como el laudista en el texto del jesuita René François, el ejecutante de viola da gamba puede cautivar con un discurso. Mersenne se refiere al violista como orador. En el escrito de Mersenne, el término orador no deja lugar a dudas. En otro pasaje compara el largo trazo del arco de la viola con el hálito de una voz capaz de expresar las emociones, de mover los afectos. Mersenne también alude a golpes murientes de arco, tal como años antes, François, en el relato del laudista que hechizaba a su auditorio, había utilizado la expresión dejar morir las cuerdas bajo los dedos. Toda elegía barroca nos sitúa en esa dimensión que por intensidad emocional y por movimiento del alma en varios mundos, carne y espíritu, memoria individual e inmersión en lo absoluto, corazón y abismo, llama a distintos medios de expresión. Se ha señalado que en su transfiguración desde el ámbito poético al musical, los tombeaux conservaron su cualidad oratoria, de modo que podemos vincularlos a las oraciones fúnebres del barroco, a las obras poéticas, a la dramaturgia. Por lo tanto, es evidente que el campo retórico resulta esencial en el análisis del género tombeau. La retórica aristotélica había señalado la fuerte mímica del lenguaje como expresión del alma. Emociones y pasiones deberían aparecer ante un auditorio. El orador, o el músico orador, gesta un discurso hilvanado por 6 momentos: exordium, narratio, propositio, confutatio, confirmatio y peroratio. Es lo que se conoce como dispositio retórica. En el tombeau dedicado a Saint-Colombe, el exordium entre los compases 1 y 13 corresponde a un prólogo que da inicio con el tetracordio cromático descendente, sujeto temático que se reitera a lo largo de la pieza en distintas alturas, sea en la línea principal o en el bajo. Esta frase cumpliría una función retórica conocida como passus duriusculus. Aunque no se trata de una figura retórica, el passus duriusculus constituye un recurso retórico asociado a la expresión intensa del dolor mediante el empleo de cromatismos. El tetracordio se repite al inicio de la confirmatio entre los compases 61 y 63 en su transposición a la quinta. Este sujeto principal encuadraría en la figura de mímesis o imitatio,
Por el carácter que muestran estas reexposiciones temáticas, se relacionan con la definición de regresio que brinda Quintiliano en Institutio Oratoria. El sujeto principal reaparecerá en el momento conclusivo de esta elegía, emergiendo entre dramáticos golpes de arco. Pensar los signos que se esconderían tras el velo de los afectos barrocos fue un ejercicio teórico de gran complejidad, llevado adelante por Burmeister, Nucius, Kircher, Walther y Matheson, entre otros, quienes en sus estudios de retórica musical definieron y nombraron de maneras diversas las figuras. En relación a la figura llamada exclamatio, los teóricos del barroco hablan de un salto melódico inesperado, ascendente o descendente. Esto es precisamente lo que sucede en el tombeau, donde encontramos un ejemplo de exclamatio en la frase que se inicia en la mitad del compás 13, donde se produce un salto de octava más quinta, brusco salto de registro. También tenemos un ejemplo de la figura retórica conocida como suspiratio o stenasmus, que según Athanasius Kircher representaría los afectos de un alma en pena, con sus lamentos y suspiros. López Cano define esta figura como un fragmento melódico interrumpido por medio de silencios breves, esparcidos a manera de suspiros. Esto se verifica en el tombeau, ya que Marais hace interpretación de la figura suspiratio entre los compases 82 y 86. Además de las figuras retóricas, los ornamentos son esenciales. Para los violistas y compositores franceses, y en particular para Marais, tierce-culé, flattement, tremblement y plante no solo constituyen sugerencias de ornamentación, resultan indispensables para que este idioma emerja. Un ornamento generalmente usado en menor proporción es el coulé des doigts, especie de glissando que aparece en este tombeau en el compás 19. Se trata de un recurso que había empleado el propio Saint-Colombe, por ejemplo, en sus piezas conservadas entre los manuscritos de Tournou. Marais alterna los dos tipos de vibrato, flottement y plante, en las frases desarrolladas entre los compases 45 y 51, en pasajes impregnados de ternura. Cuando se trata de la reexposición del sujeto principal en sí, entre los compases 61 y 63, opta por el vibrato que se ejecuta con un solo dedo, plante. En cambio, elige el flottement para la primera nota, el mi, que da comienzo a la elegía.
En este segundo libro, en plena madurez del idioma compositivo de Marais, la inclusión de los tombos de sus maestros resulta profundamente representativa, con una sugestiva coincidencia en ambos. Tanto en la elegía dedicada a Lully como en la dedicada a Sainte-Colombe, el paso de exordium a narratio se verifica en áreas muy cercanas. Comienzo del compás 14 en el tombeau dedicado a Lully, mitad del compás 13 en el dedicado a Sainte-Colombe. Las vías retóricas acentúan la expresión de los afectos, recordando el origen poético del género tombeau, que en su transfiguración en música no olvidaría la cualidad oratoria. El momento de la interpretación trae consigo un umbral para la evocación y la elegía.